La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, es un sindicato patronal independiente, apartidista y de libre afiliación, que reúne empresarios de todos los tamaños y sectores. Nos une el profundo compromiso con México y día a día trabajamos para contribuir al establecimiento de condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos. La Coparmex cuenta con representación en las 32 entidades federativas y a través de sus más de 36,000 empresarios genera 4.8 millones de empleo, contribuyendo con un 30% al Producto Interno Bruto Nacional. En el caso de Sonora, somos 300 empresas y contamos con presencia en los principales municipios. Si desarrollas cualquier tipo de actividad empresarial, sin importar el tamaño de tu negocio, tú puedes formar parte de este gran equipo. Coparmex Sonora Norte, más y mejores empresas para México. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, socios, empresarios, amigos que nos siguen de manera remota. Pues Y como ahorita siempre, bueno. Sí, bueno, pero ya estamos empezando aquí. Todos los que nos siguen de forma remota, como siempre es un gusto darles la bienvenida y en esta ocasión, en este panel, en el marco del Foro Empresarial Coparmex Sonora Norte, en su 13ª edición, pero que por primera vez se transmite de forma digital. De igual manera, le doy la bienvenida a nuestros panelistas, que son dirigentes de sus respectivos partidos políticos. De esta manera, le doy la bienvenida en orden alfabético de sus respectivos partidos al licenciado Carlos León García, dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano en Sonora, al licenciado Ernesto Munro Palacio, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, al doctor Jacobo Mendoza Ruiz, dirigente estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional en Sonora, el doctor Ernesto de Lucas Hopkins, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, y al licenciado Omar Francisco del Valle Colosio, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México. Amigos, no es ningún secreto que el próximo año tendremos un proceso electoral que será de suma importancia para el futuro del país. Muchas monedas se encuentran aún en el aire y grandes decisiones dependen del resultado final de este proceso. Se ha hablado de alianzas, de mayorías, de competitividad y muchos temas que son parte de la discusión actual. A los ciudadanos nos preocupan temas como democracia, combate a la pobreza y la desigualdad, seguridad, salud, justicia, educación de calidad, combate a la corrupción, equidad de género, crecimiento económico, cuidado del medio ambiente, entre otros. El objetivo de este panel es escuchar de primera mano de los liderazgos estatales y algunos de los principales partidos políticos su visión de cara al proceso electoral del 2021. Como ven, el escenario desde la óptica política, desde la plataforma de su partido, desde el asiento de liderazgo que representa. Para lograr este fin, les comparto la dinámica del panel. Se les dará 6 minutos a cada panelista para que nos comparta su visión desde la plataforma de su partido. Tal vez suene como poco tiempo, pero somos muchos y quisiéramos tener oportunidad de que puedan participar todos por igual. Y al final lanzarles un par de preguntas también. El orden será aleatorio en cada bloque para que no piensen que hay un orden predeterminado. Hemos incluido una cuenta regresiva que podrán estar viendo para saber cuánto tiempo disponen y ojalá podamos observar los tiempos para tener oportunidad de escucharlos a todos. Como les comentaba, se les harán un par de preguntas a los panelistas. Las preguntas serán las mismas para todos de nuevo, en orden aleatorio, y se les darán 2 minutos para abordarlas a cada panelista. Al final se les dará 1 minuto para hacer un comentario breve de cierre o a manera de conclusión. La idea no es que sea un debate, sino que nos compartan su visión y su opinión. Y bueno, pues con esta apertura nos gustaría escuchar, si fuera tan amable, al doctor Ernesto de Lucas Hopkins, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Ernesto, por favor, si nos pudieras compartir tu visión. Muchas gracias. Gracias, Arturo, y gracias por lo de doctor. Todavía no llego al
título, pero te lo aprecio y te lo agradezco a ti y a todos los agremiados de la Coparmex. Bueno, básicamente, déjenme compartirles muy rápido de qué se trata la elección del 2021, que creo que les interesa a todos ustedes en Coparmex y a sus agremiados. Es una elección que estamos justamente a 186 días de que se celebre, primer fin de semana del mes de junio. Creo que este es el reto más grande que jamás habrá enfrentado la República y sobre todo la entidad, nuestro estado Sonora. Y lo primero que tenemos que entender es una realidad. El hecho de que la elección del 2021, más que un tema de partidos, es un asunto de participación ciudadana. Y en este sentido, lo primero por lo que tenemos que partir es por entender qué es lo que conforma el listado nominal en el estado. Hasta el 9 de octubre del 2020, el Instituto Estatal Electoral, vía el Instituto Nacional Electoral, tiene registrado un padrón de 2.142.099 sonorenses con derecho a votar, de los cuales solamente 57.958, es decir, el 2.7%, militan en algún partido político. Quienes piensen que es una sola persona el encargado de cambiar al país o a la entidad, siguen sin entender la realidad por la que atravesamos y la lección que nos dejó el 2018 y sobre todo el rumbo que ha tenido nuestro país en los últimos 2 años. Como nunca se requiere hacer un equipo muy grande para enfrentar los retos y las oportunidades que se avecinan. Nosotros en el PRI estamos sumamente convencidos que iniciativas ciudadanas como el Sí por México, que promueve la participación y la vigilancia de esa enorme mayoría que no milita en los partidos políticos, es quien debe llevar la agenda nacional, sobre todo con los 4 ejes sumamente concretos que abandera. El primero, seguridad y acceso a la justicia. El segundo, una visión de economía inclusiva. El tercero, educación y acceso a la salud, más hoy que nunca de cara a la pandemia a la que enfrenta todo el mundo y particularmente todo lo relativo a combate a corrupción y rendición de cuentas. Nosotros vemos 3 temas prioritarios en la agenda de Sonora. Cualquier propuesta que salga de cualquier candidata o candidato que no lleve como primer tema la seguridad pública, simple y sencillamente no tiene cimiento o una base sólida. Las cifras del gobierno federal para nuestra entidad son sumamente tristes. 3 veces ha cambiado el presidente de la República las fechas para dar un golpe de timón y empezar a enseñarle resultados a los mexicanos. La primera fue el 3 de enero del 2019, el primer pronóstico que daba el presidente en ese mes. Ahí pidió justamente 6 meses para empezar a ver resultados. La segunda fue el lunes 22 de abril, donde aseguró el presidente de la República que la inseguridad disminuiría en el país en otros 6 meses más. El tercer pronóstico tuvo que ver a pregunta expresa de un comunicador internacional y en este sentido pidió 1 año más. Y eso se debió haber cumplido el día de ayer. Eso fue en enero del 2020. A la fecha, simple y sencillamente vemos que los delitos de alto impacto continúan a la alza. Por alguna razón a los políticos nos da miedo llamarle a las cosas por su nombre. Concretamente el homicidio, que tiene su origen en el narcotráfico, es lo que hoy genera una percepción de inseguridad y también hechos que son sumamente lamentables. En Sonora, en el mismo periodo que tiene la actual presidencia de la República, bajo la administración de Vicente Fox, se habían realizado 337 homicidios, 648 con Felipe Calderón, 1,109 en estos mismos 23 meses con Enrique Peña Nieto, y con el presidente López Obrador ya se dobletearon, 2,736. Es decir, en los primeros 23 meses Sonora representa un incremento del 147% en los homicidios dolosos. Y así como ese dato, te podemos hacer un comparativo con las entidades del noroeste, porque si bien es cierto, hay que aceptarlo, no es un fenómeno que solamente tenga repercusiones en el estado. Sin embargo, cuando comparamos las 5 entidades del noroeste de la República, podemos ver que Sonora es el estado que mayor incremento tiene en este delito totalmente relativo y relacionado al narcotráfico. 83% de incremento en homicidio doloso, comparado con un 27% en Chihuahua, 10% en Baja California, un menos 34% en Sinaloa y un menos 86% en la Baja Sur. Súmele a esto la disminución de recursos del Fortaseg y la eliminación total del Subsemun. Por ejemplo, Caborca, que es uno de los municipios que más está sufriendo la violencia, desde el 2019 y el 2020 no contó con ningún tipo de recursos para capacitación y para equipamiento de sus corporaciones municipales. En general, Sonora ha recibido un decremento del 20% en comparación con el año 2018 en todo lo relativo al fondeo para seguridad pública. Mientras tanto, continuamos viendo hechos alarmantes. ¿Qué me pueden decir de los 16 cuerpos congelados frente a un Oxxo en Caborca?
que por cierto reportó un periodista local, del asesinato de un regidor en la rúa de la Cuatro Carriles en Magdalena de Quino, de la toma de caseta por parte de la etnia yaqui en varios frentes entre Guaymas y Cajeme, y así sucesivamente continuamos viendo un Estado sin derecho. Y a eso le podemos sumar el que desde el mes de junio debiesen haber estado presentes, a decir del entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en el estado de Sonora, 2.290 elementos de la Guardia Nacional. Aquí preguntamos, ¿dónde están? ¿Quién los ha visto? Y si es que están, ¿qué es lo que están haciendo? El tema número 2 tiene que ver con la economía en la entidad. Y para ello, y ahorita ahondaremos, simple y sencillamente hay que recordar que el país nomás en el 2020 tuvo un decremento del 18.7% en su crecimiento económico. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, muy interesante esta visión que nos compartes. Y bueno, pues nos gustaría continuar con el panel, con la participación de Ernesto Munro, si fuera muy amable de compartirnos su opinión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a Coparmex Sonora Norte por la invitación a este foro de ideas en movimiento Visión 2021 y por supuesto a todos quienes se han podido conectar a esta plataforma de Zoom. Soy orgullosamente dirigente de un partido político que siempre ha estado a la vanguardia en el devenir histórico de México, que ha apostado por la participación ciudadana y al cambio pacífico, por la división de poderes y el fortalecimiento e independencia del legislativo, por la independencia de las instituciones, por el federalismo, la descentralización, por la política social solidaria y subsidiaria, y así como por la economía de mercado con rectoría del Estado. Paulatinamente, con el devenir de los años, México avanzó, aunque lentamente, por esa ruta. El año próximo tendremos en México las elecciones más grandes de la historia. Se elegirán a nivel nacional 4.032 procesos de selección de candidaturas. Ante ese proceso, en Acción Nacional, convocamos a la unidad nacional, a anteponer el interés del país y el Estado a los intereses individuales o de los partidos, para así lograr que con los resultados de las elecciones de 2021, redirigir el rumbo del país. Acabamos de cumplir 2 años de un gobierno federal que no solo no ha cumplido su promesa de pacificar el país y de mejorar condiciones de vida para las y los mexicanos, sino que ha llevado a retrocesos sin precedentes en materia económica, de salud, seguridad, cohesión social y estabilidad institucional. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha incumplido las promesas de lograr un crecimiento económico de 4%, de mejorar la seguridad pública, de crear 2 millones de empleos formales y de mejorar nuestro sistema de salud. En solo 2 años ha llevado a México a retrocesos sin precedentes y a una situación de crisis simultáneas en los rubros más importantes para las y los mexicanos. Llegamos a 2 años de desgobierno, donde el desastre es colosal y los retrocesos no tienen precedentes. Tan es así que México se encuentra inmerso simultáneamente en varias crisis: la económica, la de salud, la de seguridad y por supuesto la crisis social. En materia económica, según el más reciente reporte de INEGI, el PIB presenta una caída de 8.6%. 1 millón de negocios formales e informales cerraron en este año. Banxico estima que 2020 cerrará con 850,000 empleos formales perdidos. 33 millones de personas están desempleadas o subempleadas
y de acuerdo con el Coneval, más de 10 millones de mexicanos pasarán de nivel de pobreza a pobreza extrema. Así, la promesa hecha por López Obrador en abril pasado de crear 2 millones de empleos formales en 9 meses también quedó incumplida, debido en gran medida a que se negó a autorizar leyes y programas para apoyar la economía de las familias y las MIPYMES durante la pandemia, como así lo hicieron algunos otros países. En salud, el mal manejo de la pandemia del COVID-19 ha provocado oficialmente la muerte de más de 105,000 personas, por lo que México es el cuarto país con más fallecimientos por este mal a nivel mundial, y el porcentaje de fatalidades o de letalidad en México es de 9.7% contra 2.4% de otros países. Nuevamente López Obrador falló en su promesa de tener en solo 2 años un sistema de salud de primera, similar al de Canadá o Dinamarca, porque en lugar de ir hacia adelante se dieron pasos hacia atrás en el sistema público de salud, al eliminar el seguro popular que daba servicio a más de 50 millones de personas y dilapidando además en 2020 40,000 millones de pesos del anterior Fondo de Protección de Gastos Catastróficos para el país. El gobierno de López Obrador acaba de decir que su prioridad es él y que su gobierno son los negocios públicos y que solo los negocios públicos estarán bajo la atención y cuidado, y eso es muy grave y hay una gran perversidad. No podemos, pues, permitir que en Sonora suceda lo mismo. No podemos permitir que vaya a pasar algo igual. Por eso la convocatoria de nuestra parte es a la sociedad, es abrir los ojos, a escuchar, a estar pendientes de lo que viene y de provocar que haya una unidad en todo el estado de Sonora para contener una amenaza gravísima en el estado, como lamentablemente ya está sucediendo en nuestro país. Por eso nuestra convocatoria a la sociedad a ser partícipe de todo el movimiento político y social que está por venir. Hagámoslo juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por compartirnos tu visión. A continuación, nos gustaría escuchar al licenciado Omar Francisco del Valle Colosio, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Arturo, y a toda la comunidad de Coparmex Sonora por esta atenta invitación, por incluirnos en este panel, y saludo atentamente a los demás compañeros que están participando en esta tarde. Definitivamente la elección del 2021 es un parteaguas para definir qué tipo de Sonora queremos construir para esta y las próximas generaciones. En particular, 2 de los factores fundamentales para la creación de un ambiente favorable de negocios en Sonora son la legalidad y la libre competencia, por lo cual es necesario generar políticas públicas que así lo promuevan. Yo celebro esta oportunidad de conversar con ustedes, de tender estos puentes de comunicación. Estas mesas de diálogo son fundamentales entre los sectores públicos y privados, y sobre todo que se mantengan de manera constante para diseñar e implementar políticas públicas que generen un ambiente favorable para el desarrollo de los negocios en Sonora. Yo sí espero que este diálogo sea constante y que sea abierto y permanente, y sobre todo que permanezca disponible también para la participación de mujeres y jóvenes de ambos sectores, público y privado, para plantear precisamente esas ideas y soluciones para el desarrollo de los negocios en Sonora, que tengan una amplia perspectiva de género, sobre todo de inclusión también, y una visión de futuro. Para nosotros es fundamental destacar y reconocer la importancia del sector privado en la generación de empleos y en la generación de riqueza en Sonora y en el país. Y en el partido reconocemos que para ello todas las empresas necesitan contar con al menos las siguientes condiciones. 1, acceso a mejores fuentes de financiamiento. 2, oferta de mano de obra más calificada y especializada. 3, mayor acceso a fuentes de innovación y de tecnología, y sobre todo que se puedan desarrollar en un ambiente favorable de legalidad y de libre competencia. Por eso es que en el partido creemos en la necesidad de impulsar políticas públicas
de manera clara y detallada, sin titubeos, para la generación de los nuevos negocios en Sonora y para multiplicar los negocios que ya existen aquí para generar nuevas fuentes de empleo. Consideramos cuando menos 3 pilares de trabajo importantes para poder desarrollar esto y que coadyuve a la recuperación del empleo y a la recuperación de los negocios en nuestro estado. El primero y muy fundamental es el Estado de Derecho. Es imperante en el estado de Sonora crear un Estado de Derecho con un amplio sentido de responsabilidad y acción oportuna para impulsar las inversiones, la creación de nuevos negocios y la generación de empleo. ¿Y esto qué significa? Pues significa que un Estado de Derecho funcional genera condiciones favorables para la atracción de inversiones y para la retención de talento, que los talentos en Sonora se queden y trabajen en Sonora. Principalmente el Estado de Derecho sirve también para combatir la corrupción. En este sentido, ¿qué es importante hacer para un Estado de Derecho? 1, crear instituciones fuertes, transparentes, más horizontales y con procesos más claros y eficientes para reducir los costos de transacción que impone la alta burocracia. Segundo, necesitamos promover instituciones judiciales más sólidas y eficaces para la buena celebración de los contratos de las empresas en Sonora, que celebren buenos contratos, de una adecuada resolución de conflictos y una justa resolución de controversias legales. También es importante establecer mayor claridad en los marcos normativos y en los procesos para la creación de nuevas empresas en Sonora. Hay que combatir directamente a la corrupción y a la ilegalidad y sobre todo generar un ambiente de confianza probada para invertir en Sonora, que los sonorenses inviertan en Sonora y que otras personas, otras empresas lleguen a Sonora a generar nuevos negocios. Segundo pilar muy importante también tiene que ver con la vinculación de la ciencia y la tecnología para las empresas, todos los negocios sin importar el giro en el que estén. La productividad de Sonora y la competitividad están altamente ligados a la educación, a la incorporación de la innovación y la tecnología, sin importar el tipo de giro de negocio. En este sentido es importante pensar también hacia el futuro. Hay que pensar en que la movilidad de los factores y la automatización de los procesos de producción está aquí y en Sonora tenemos una economía insertada en una economía regional, pero también global. Por eso es importante fortalecer la generación de mano de obra con buenas capacidades. Por eso es importante generar mano de obra técnicamente calificada, con pensamiento crítico. Hay que promover nuevas áreas de negocios y de desarrollo industrial en Sonora, como la biotecnología, la salud, las ciencias alimenticias y otras, y facilitar el acceso a la innovación para todos los negocios. Eso sí es fundamental. Otro de los pilares importantes para impulsar un ambiente favorable de los negocios es una constante promoción del Estado, que realmente exista un pilar fundamental para el desarrollo de negocios en el Estado a través de que exista una política industrial estatal con una visión de largo plazo, no solamente de 3 o 6 años, sino que realmente pueda ser de largo plazo. Hay que facilitar un marco normativo para que así sea y promover la inversión, no solamente con incentivos de carácter tipo financiero fiscales, sino también con incentivos de la formación y generación de nuevas mejoras continuas. Y ante todo esto, nuestra propuesta y trabajo fundamental es la sustentabilidad. Es importante generar política transversal de cuidado al medio ambiente. Todo el desarrollo económico en el Estado se puede hacer, tanto como sea posible, con un Estado fuerte, con un Estado claro, con una promoción del Estado, pero sí mantener una buena y mejor relación con el medio ambiente, sobre todo para proteger esta generación y las generaciones futuras. Y eso, a final de cuentas, va a llevar a que en Sonora tengamos mayor competitividad, que se generen mejores empleos, que se generen mejores empresas y que las empresas sonorenses sean campeonas nacionales también y campeonas internacionales. Yo creo que es fundamental y todos en Sonora queremos que se generen nuevos negocios para que sean fuentes de oportunidad, de bienestar para todos. Muchas gracias, licenciado Omar Francisco del Valle, por compartirnos su visión muy, muy completa, una visión bastante amplia que incluye temas como competitividad y productividad. Y bueno, continuando con este orden, nos gustaría escuchar a continuación la participación del licenciado Carlos León García, dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano. Adelante, Charlie. Bienvenido y muchas gracias. Creo que le está fallando su internet. Mientras se resuelve aquí el problema, podríamos pasar
con el doctor Jacobo Mendoza Ruiz, dirigente estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional, mientras resolvemos el tema del Internet aquí con Charlie. Por favor, adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes, Arturo. Gracias por la invitación a Coparmex. Saludos a los compañeros dirigentes y también a quienes nos siguen por las plataformas digitales. La visión de Morena es un proceso de transformación, de recuperar un Estado de Derecho a través de la democracia, la justicia, la legalidad. Y esto se hace a través de un proceso de transformación de la vida pública. Nosotros creemos que es posible generar un estado de bienestar a través de la justicia social y eso lo debe de conducir el gobierno. El gobierno lo hace de manera responsable a través de su desarrollo de acciones con honestidad, con austeridad, con transparencia, con compromiso social y los resultados de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a 2 años son claros. En materia económica, el presidente no ha endeudado al país, no obstante la difícil situación internacional. El país fue recibido con una deuda de 10.5 billones de pesos. Es una deuda inconmensurable. Esa deuda nos representa compromisos de pago anuales por 800,000 millones. Entonces, el endeudamiento irresponsable que se hizo del país y que también se proyectó hacia los estados y municipios ha dejado en una condición de colapso las finanzas públicas. Sin embargo, el gobierno de la República está saliendo adelante sin contratar deuda. También lo está haciendo sin aumentar los impuestos y crear nuevos impuestos. Esto es muy importante también para los sectores empresariales. Los empresarios saben que el gobierno está atendiendo las necesidades de los sectores más vulnerables, pero también comprometiéndose. Se ha logrado también mantener la estabilidad y la inflación bajo control. También la paridad del peso dólar ha recuperado su fortaleza, incluso mejor cotización que antes de la pandemia. También los indicadores de inversión extranjera directa han crecido en porcentajes respecto al en porcentajes de alrededor de 8%. Es decir, hay confianza, hay certidumbre, hay las condiciones reconocidas por los organismos internacionales, Banco Mundial, para invertir en México. Con todo esto se ha implementado un proyecto también de beneficios sociales, el más amplio en la historia del país. Se otorgan 11 millones de estudiantes becas para que continúen sus estudios en la preparatoria. También se otorgan a los adultos mayores 8 millones de becas. Se destinaron también recursos para las personas con discapacidad y para jóvenes estudiantes. Están los programas Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay un proyecto de apoyo a los jóvenes para que no abandonen sus estudios. También es importante destacar que el proyecto de la frontera norte, que corresponde también a Sonora, hay un programa que reduce los impuestos en la frontera, que incrementa los salarios, que baja los precios de los energéticos y lo hace para tener una franja más competitiva en todo el país. Es importante destacar también que en el sector salud, las acciones del gobierno de la República tienden a la recuperación del sistema que se entregó en terapia intensiva. El gobierno recibió 400 hospitales mal terminados, sin equipamiento, sin médicos, sin medicinas, y el día de hoy se han rehabilitado esos 400 hospitales y se han reconvertido. Tiene 1,000 hospitales funcionando. Y ya en los próximos días se está hablando de la llegada de la vacuna contra el COVID. Los apoyos han llegado a los empresarios, también a la micro y empresa,
Se han firmado acuerdos también para generar proyectos de inversión. En octubre se acordaron 39 proyectos de infraestructura por un total de 297 millones de pesos y recientemente, hace unos días, se firmó un acuerdo con 29 proyectos de infraestructura con una inversión que asciende a los 220 mil millones de pesos. La visión del gobierno de la República es la de la recuperación en las condiciones en las que se recibió el país, endeudado, violento, inmerso en la corrupción, en el empobrecimiento, en el abandono, entonces creo yo que esa ruta de transformación la debemos de implementar en Sonora para el próximo año para recuperar la grandeza del Estado, porque hemos perdido todos los niveles de competitividad. Cualquier estado de la frontera es más competitivo que Sonora cuando llegamos a ser inclusive uno de los estados líderes en el país a nivel fronterizo. Esa visión se va a comprometer de la mano y del apoyo de la gente, porque queremos que se ratifique la confianza en Morena para continuar el proyecto de transformación. Esa es la visión de Morena y lo vamos a lograr con el apoyo de la gente. Muchas gracias, doctor Jacobo Mendoza. Charlie, vimos que estabas teniendo dificultades con tu conexión y entonces te saltamos un turno, pero si nos pudieras compartir, por favor, tu visión, tu opinión, te lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Adelante, Charlie. Gracias por la comprensión. Sí, estoy fuera de la ciudad y se me ha complicado mucho estar conectado. Quiero agradecerte, Arturo, y a Coparmex, a quienes nos están escuchando, esta oportunidad de hablar de política. Estamos en un momento, tengo que decirlo, más allá de una visión de Movimiento Ciudadano, me gustaría hacer una reflexión que tiene Movimiento Ciudadano en este momento. Estamos ante una crisis mundial. Nos está tocando a esta generación sacar la casta a una crisis mundial de la salud y que ha llegado a México con unas instancias públicas muy debilitadas, como es el sector salud, económico, y esto nos debe de llevar a repensar las cosas, a asumir la responsabilidad que tenemos todas y todos en este momento para sacar el país adelante. El seguir insistiendo en el pasado, esta discusión de quién es el menos peor, si los que están hoy, los que estaban antes, y no tender estos puentes con la sociedad organizada y de decir, es momento que entre todos estemos pensando realmente en México. Yo quiero decir que la visión que tiene Movimiento Ciudadano en este momento, en el 2021, es que sirva de un vehículo para que las ciudadanas y los ciudadanos ocupen los espacios públicos. Ahí están las cifras y si escuchamos al dirigente Morena siempre va a dar las cifras maquilladas y a lo que convenga. Yo diría que hoy es pública la información y que tenemos muy claro que en seguridad, en lo económico, México no va por buen rumbo y también tenemos claro que el desarrollo económico y la seguridad en el estado de Sonora ha quedado mucho de ver este gobierno de Claudia Pavlovich. La gente está, lo veo en los municipios, vengo con pescadores en el Golfo de Santa Clara y cómo estas trabas de este nuevo gobierno y les impiden poder desarrollar y que no hay ningún apoyo en 2 años y que solamente todo se convierte en promesas, como la inseguridad en Caborca, no hay gobierno federal ni gobierno del estado que pueda atender a un llamado de alguien pidiendo auxilio. Y podemos irnos con muchos ejemplos y podemos irnos con cifras, pero ¿qué le queda a los ciudadanos si lo tenemos muy claro? Yo creo que participen en política. Si todos quienes hoy estamos aquí ponemos el instituto político, los partidos políticos al servicio de los mejores hombres y las mejores mujeres de este estado, estaríamos garantizando que llegara gente adecuada a tomar las decisiones. Todas las decisiones importantes se toman en los cabildos y se toman en la Cámara de Diputados. Vemos cómo llegó gente por una tómbola, por suerte, por un hartazgo, pero que no es la gente indicada en este momento. La gente no se equivocó en votar por un cambio, no se equivocó en elegir esta
opción que se llama Morena, quienes se equivocaron, quienes están gobernando y que no están respondiendo a lo que los ciudadanos están esperando de la clase política. ¿Cómo le hacemos? Yo quiero decir que Movimiento Ciudadano no va en alianza con ningún partido político y esto nos permite ofrecernos a la ciudadanía. En ese sentido, vienen los estatutos que no menos del 50% y hasta el 50% de las candidaturas van para ciudadanos sin afiliación partidista. El 30% de las candidaturas serán para mujeres y jóvenes, mujeres y hombres jóvenes menores de 30 años, y tenemos el gran compromiso que también dicta la ley de empoderar a las mujeres y de ofrecerles este vehículo para que lleguen a los espacios públicos. Yo le diría a la gente, la mejor manera de hacer que las A ver, cosas vamos a dar... cambien es vamos a abrir los espacios, los cabildos, las arquitectos ya pensando en un futuro de la ciudad, en la movilidad, en ciudades más amigables, más sustentables, en pensar en Hermosillo, de si crecemos verticalmente o seguimos apostándole a la horizontalidad de la ciudad. Necesitamos a los ambientalistas pensando en energías renovables, en cómo cuidamos nuestros árboles, cómo proponemos cosas que nos aseguren, ¿no?, el cuidado del medio ambiente. Necesitamos a doctores tomando decisiones ante la pandemia y no gente que no tenga el perfil. Y yo sé que la gente ya está harta de las promesas y que la gente pues ya no cree en la clase política. Yo les diría que la mejor manera de poder asegurarse que las cosas van a funcionar es que lo hagan ustedes mismos. El no ir en alianza con ningún partido político nos permite construir con la ciudadanía. Yo quiero que se fijen en el Movimiento Ciudadano y que vean la posibilidad de poder participar. Eso es mi mensaje. Quiero decirle a la gente que de verdad voltee a vernos, que ocupamos a estos ciudadanos, que no les gusta el rumbo de la ciudad, que no les gusta el rumbo del Estado y del país, a que tomen las riendas. Necesitamos que nueva gente esté decidiendo, los empresarios que estén decidiendo en la tramitología, que estén decidiendo en la aplicación de los impuestos para ser más competitivos en una frontera, para ser más competitivos ante la situación que se está viviendo. Y necesitamos que cambie el sistema político. Y no va a cambiar este país tomando decisiones con una persona desde el centro del país. Hay que cambiarlo político por político y poder generar en este estado esta conciencia de que no sirve, que no da resultados, que no se le dé más la oportunidad, y poder premiar y poder apoyar a quien ha dado la cara por la ciudadanía. No veo el tiempo. ¿Cuánto me queda? Te quedan 7 segundos. Bueno, creo que Charlie, creo que se nos congeló de nuevo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Charlie, por tu participación, por compartirnos tu visión. Ya nos quedaban pocos segundos antes de que te nos congelaras, pero ya terminamos aquí. Y bueno, pues les quiero agradecer a todos los panelistas por habernos compartido esta visión desde la óptica, desde el cargo que ocupan, desde la dirigencia del partido que ocupan. Y también les quiero agradecer que hemos estado observando hasta ahorita los tiempos de manera muy disciplinada, lo cual nos permite poder abordar un par de preguntas. Y me gustaría, bueno, comentarles, para empezar con esta segunda etapa, que uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado durante esta pandemia, aparte del obvio que es la salud, pues ha sido la crisis económica y la pérdida de empleo. Una caída del 18.7% en el segundo trimestre de este año en el Producto Interno Bruto, ya que uno menos desalentador de 8.6 para el tercer trimestre, pues no nos pone en terreno positivo. Podemos ver que en Sonora ha sido uno de los estados que mejor se han defendido ante esta crisis.
en parte dada su dependencia de la minería, de la industria, de manufactura de exportación, y sin embargo los retos siguen siendo muy, muy grandes. Sí es cierto que el crecimiento económico no al tiempo de impulsar la actividad económica. Y es importante también reconocer que el Estado debe ser un facilitador para que las personas y las empresas desarrollen su máximo potencial en el mercado. En este sentido, es importante estos grupos de trabajo que se puedan establecer entre el sector público y el sector privado para diseñar medidas de carácter contracíclico, por llamarlo de un modo, y darles un seguimiento oportuno. Algunas de las acciones claves que queremos observar en políticas públicas aquí en Sonora también y a nivel nacional es promover un gasto público eficiente, evitar un gasto superfluo en las finanzas públicas y destinar mejor gasto a la creación de bienestar para todos. Segundo, mantener la atención a la población vulnerable, especialmente en Sonora, como mencioné, muchísimas familias están pasando por un muy mal momento. También es importante continuar la promoción de la inversión pública y facilitar la participación de la inversión privada, principalmente la creación de infraestructura y en energías. Definitivamente también es importante mantener finanzas públicas sanas y procurar la estabilidad de los fundamentales macroeconómicos para la estabilidad del sistema financiero nacional y en general también fortalecer al Estado de Derecho. Yo repito, es un tema fundamental. La cultura de la legalidad, el combate frontal a la corrupción, la transparencia en el gasto de inversión pública, todo lo cual representa condiciones básicas para la retención y atracción de capital y para los nuevos negocios y generación de empleo. Definitivamente son elementos importantes que hay que seguir viendo también en Sonora. Es necesario elaborar un plan de acción de corto y mediano plazo con actividades concretas y medibles, como lo mencioné al principio en mi intervención, y tenemos que ser muy creativos el próximo año en cómo manejar los recursos públicos en nuestro estado. Va a ser muy difícil contar con mayores cantidades de recursos, pero sí es posible eficientarlos y sobre todo destinarlos a la creación de efectos multiplicadores para todos, no para unos cuantos, y evitar gastos superfluos e innecesarios. Muchas gracias. A ver, me reportan por aquí que parece ser que estamos teniendo problemas en Facebook. No sé si ya se restableció. Pero bueno. Doctor Jacobo Mendoza, bueno, perdón, primero que nada, pues muchas gracias, licenciado Omar Francisco del Valle, por su respuesta. Excelente manera de abordar el tema y nos gustaría continuar con el doctor Jacobo Mendoza Ruiz, si nos pudiera compartir su opinión respecto a este tema económico que planteamos ahorita. Bien. Muchas gracias, doctor. La recuperación económica está en marcha, no obstante la situación internacional de la pandemia. ¿Cómo se logra esto? Con finanzas públicas sanas, con disciplina fiscal, reorientando el gasto público a las necesidades elementales de la población y generando empleo y siendo un promotor de las inversiones. En este sentido, los grandes proyectos estratégicos que está realizando el gobierno de la República tienden a la generación de empleo y a la recuperación económica. Por citarte los proyectos más emblemáticos, se están restableciendo, recuperando, rehabilitando las 6 refinerías y se está construyendo la refinería de Dos Bocas Tabaco. ¿Por qué? Porque se importa el 90% de la gasolina y necesitamos recuperar el sector energético para la soberanía y la prosperidad de la nación. Se está impulsando también el Tren Maya, ¿para qué? Para atraer recursos del turismo. Tenemos el turismo en la zona de la Riviera Maya, pero necesitamos trasladar. Entonces se está haciendo esa inversión. Se está haciendo el proyecto también de recuperación del Istmo para los puertos de Santa Cruz y Coatzacoalcos, recuperarlos, rehabilitarlos y hacerlos una franja de comercio y de inversión. También el proyecto de inversión que se tiene para el aeropuerto. El actual aeropuerto que se canceló, el de Texcoco, pues se inundó. Se están ahorrando 200,000 millones de pesos en la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. También estamos seguros que con la austeridad del presidente y el combate a la corrupción, ayer anunció que había un ahorro de más de 1.200.000 millones. Entonces, todos estos recursos se disponen para orientarlos hacia las necesidades básicas de la población, con justicia social, con programas de bienestar,
con combate a la corrupción y con apoyo a la inversión, es como se está recuperando la economía. Ya estamos recuperando los 600,000 empleos del millón que se perdió y hay un índice registro del 12% de incremento del PIB en el país. Muchas gracias, doctor, por compartirnos su opinión al respecto del desarrollo económico y del serio problema que estamos enfrentando en el país en medio de esta crisis. Maestro, ya corregí, Ernesto de Lucas Hopkins, si nos pudieras compartir tu opinión al respecto, la visión desde la plataforma de la dirigencia del partido, ¿no? Si nos pudieras compartir tu opinión. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Ahorita hablamos de inversión extranjera directa, para que se den una idea. Del 2019 con respecto al 2018, la inversión extranjera directa tuvo un decremento de un 40% en toda la República, y estos son datos de la Secretaría de Economía Federal. Cuando hacen un comparativo del 2018 con respecto al 2020, se tiene un decremento del 21%, es decir, de 22,791.13 millones de dólares en el 2018 al 2020 se tuvieron solamente 19,969.3 millones. ¿Y esto qué representa? Una nula confianza del mercado exterior. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues cuando ves casos como el que sucedió en Mexicali, que por una consulta sin un sistema jurídico regulado, sin un Estado de Derecho, se cancelan inversiones, como de la planta Constellation Brand, pues obviamente los capitales extranjeros tienden a espantarse y se tienden a ir a buscar otros lugares para invertir. Aquí vale la pena hacer un reconocimiento a todas las pequeñas, medianas y microempresas que existen en el estado. 90% de todas las unidades económicamente activas en Sonora tienen menos de 10 empleados. Ninguna de ellas ha recibido un solo apoyo del gobierno federal durante la pandemia. Han subsistido solo y simplemente por el esfuerzo propio del empresariado micro, pequeño y mediano que existe en la entidad. Y la única visita que tenemos hoy del titular del Poder Ejecutivo, quien no comprende ni entiende el fenómeno de la globalización, tiene que ver con una sola gira al extranjero. Por cierto, a darle el apoyo al fallido presidente Donald Trump hace apenas 3 meses. Pero aquí lo más grave es la incongruencia. Apenas en el 2017, Andrés Manuel López Obrador escribió un libro que titulaba Oye Trump. Hoy justamente es todo lo contrario. Y si ustedes lo quieren tomar en cuenta como inversión extranjera directa, lo único que se puede presumir hoy por hoy son las remesas que los mexicanos que tuvieron que abandonar al país tienen que enviar, aunque obviamente para los estatus económicos no se contemplan como tal. Muchas gracias, Ernesto. Muy completa la visión. Y para continuar con este orden, Charlie, ojalá, a ver si no se nos atora ahí otra vez la conexión de internet. Si nos pudieras compartir tu opinión en esta pregunta sobre el desarrollo, sobre el crecimiento económico y la situación que estamos viviendo en este momento, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Charlie. Bueno, creo que sí, estamos teniendo problemas. Ahí estás. Charlie, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Okay. Sí, te estábamos cediendo Gracias, la palabra. qué pena. Quiero decir que hoy lo que necesita Sonora y todo el país es un nuevo trato con el federalismo, que integre las necesidades, con reglas claras, con apertura de diálogo y el consenso, especialmente, sobre todo en el tema de la repartición equitativa y justa de los recursos y de acuerdo a las demandas de cada región. El Movimiento Ciudadano impulsa desde la Ciudad de México y con nuestros senadores y diputados federales un nuevo trato federalista, que es dejar atrás el presidencialismo, y necesitamos más diálogo, coordinación y no subordinación, que haya contrapesos políticos y de la sociedad organizada, que los estados reciban lo justo, un nuevo pacto fiscal, que se tome en cuenta la realidad, la identidad y las necesidades de cada estado y de sus municipios en todo el país, así como tener una recaudación más eficiente para que la riqueza se distribuya mejor y para que el dinero de todas las personas se invierta mejor.
devolver los recursos a municipios y estados. El nuevo pacto que proponemos es quitar todos esos obstáculos del camino y que las diferentes regiones del país sean más fuertes y sean más competitivas. Un federalismo a la vanguardia. El futuro de Sonora y de México y del mundo está en las energías limpias y renovables, en la protección de la biodiversidad. Sonora tiene un potencial enorme con la energía solar que debemos aprovechar. Fortalecer a los municipios están en bancarrota y no hay nadie que los apoye, al contrario, les han recortado recursos, y que cada peso se use efectivamente para mejorar las condiciones de vida de todas las personas. El federalismo tiene un principio de justicia muy claro, tender la mano a los municipios que menos tienen para que les vaya mejor, y que los estados que más aportan reciban lo justo para que se pueda generar y seguir generando más riqueza para todo el país. Gracias. Muchas gracias, Charlie. Muy puntual, muy al punto, y qué bueno que no se nos atoró el internet en esta participación. Licenciado Ernesto Munro Palacios, si nos pudiera compartir su opinión a este respecto. Muchas gracias. Adelante. En el PAN pensamos que tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como solo sea necesario. Es decir, hay una idea preconcebida en los gobiernos populistas de que ellos son buenos administradores. Aquí tenemos dos ejemplos. Nada que administre el gobierno federal o estatal, quien sea siendo gobierno, resulta con éxito. Comisión Federal y Pemex son dos de los ejemplos que quisiera poner. Pero también sería imposible lograr la recuperación económica si no cumplimos con los requerimientos que la Organización Mundial de la Salud nos ha venido diciendo por mucho tiempo, en el sentido de que debemos de hacer caso a las indicaciones usando cubrebocas, por supuesto, guardando la sana distancia y monitoreando y haciendo pruebas, algo que México, el gobierno de México, se ha negado. Necesitamos canalizar apoyos e incentivos a los sectores que siguen viéndose afectados, que son las MIPYMES. Es importantísimo poder apoyarlos realmente con algo que sí valga la pena para poder hacer que se sostengan esos empleos. Reducir el gasto corriente en los gobiernos ayuda a generar empleos de la manera que puedan invertir en infraestructura. Haciendo obra, obviamente se generan empleos, se distribuye la riqueza, generar condiciones para la inversión, siendo facilitadores, pero también garantizando la seguridad a las y los sonorenses y sobre todo a los inversionistas. Nadie va a invertir en un estado en donde no sienten que es el ideal para invertir. Es importante que se impulse un mayor número y montos en proyectos productivos también, y esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar este bloque, bueno, me gustaría pasar a una segunda pregunta, que también para que si nos pudieran abordar, para que la pudieran abordar entre todos también, y tiene que ver con el tema de la corrupción y la impunidad. De acuerdo al Foro Económico Mundial, la corrupción es la principal barrera para hacer negocios en nuestro país. También, erradicar la corrupción constituye una de las principales promesas de campaña de la actual administración. De acuerdo a un indicador que manejamos nosotros desde Coparmex, desde la plataforma Data Coparmex, que se llama México sin Corrupción, a junio del 2020, el 34% de los socios Coparmex dice haber sido víctima de un caso de corrupción en el último año. En el caso de Sonora, esta cifra es del 29%. Desde Coparmex hemos jugado un papel protagónico en la definición del andamiaje jurídico sobre el que se construyó el Sistema Nacional Anticorrupción y los respectivos sistemas locales anticorrupción. Sin embargo, pareciera haber caído en el abandono y no identificamos una estrategia en este sentido.
desde la plataforma de sus partidos, ¿qué opinan deberíamos de hacer o qué se debería de dejar de hacer para controlar la corrupción en nuestro país y en nuestro estado? Y me gustaría que si pudiéramos iniciar con la opinión del licenciado Ernesto Munro Palacio, que ahorita le tocó participar en un último lugar. Ahora nos gustaría si pudiéramos iniciar con su participación, por favor. Creo que tiene cerrado el micrófono. No se le escucha. Creo que tiene cerrado el micrófono. ¿Me escuchan? ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Ok? Ya se escucha, perdón. Ahora no se me escuchaba a Sí, mí. muy bien. Sí, adelante, Yo por favor, creo gracias. que definitivamente se tiene que combatir la impunidad, pero la impunidad en serio, no como traje a la medida, no en contra de los adversarios, no en contra del sector productivo únicamente, sino combatirla desde casa, combatir la corrupción en la familia, combatir la corrupción en las empresas paraestatales, combatir la corrupción de funcionarios que tienen antecedentes de corrupción. Pero la impunidad debe de ser en todos los sectores de la sociedad y debe de haber aplicación de la ley definitivamente. Para ello se tiene que, obviamente el sistema de justicia se tiene que mejorar, tiene que haber mejores funcionarios, mejor pagados, más sistemas de inteligencia y por supuesto cooperación entre las instituciones. Es imposible pues que logremos combatir la impunidad si solo está en el discurso. Por ello, además de la Guardia Nacional, que es indispensable, hacer que se generen policías menos corruptas, ministerios públicos menos corruptos, y eso se logra con mejores salarios, mejores prestaciones, aplicación de la ley a ellos mismos cuando caigan en casos de corrupción y, por supuesto, el seguimiento a sus actuaciones. Requerimos, pues, armar equipos policíacos y también de inteligencia en las agencias del Ministerio Público, con mayor tecnología y con mayor cooperación entre las instancias. Si se invierte en algo tan importante como es la procuración de justicia y si se aplica la ley a rajatabla, creo que podríamos pensar en mejorar. Muchas gracias, licenciado. Ernesto, muchas gracias, Ernesto Munro. Ernesto de Lucas, tenemos dos Ernestos en el panel. Si nos pudieras compartir tu opinión al respecto, muchas gracias. Adelante. Yo creo que se requieren más iniciativas ciudadanas. La 3 de 3 tiene que evolucionar, ser todavía más rígida, más sólida, y no se puede dejar de reconocer ese esfuerzo que hicieron tanto el INCO como Transparencia Mexicana. Se requiere además poderle elevar a un 5 de 5, un 6 de 6, y ahí tienen que participar todos los sectores intermedios de la sociedad civil para que desde las candidaturas y posteriormente los cargos de gobierno, particularmente en aquellos de designación, se tenga una revisión pública de todos estos instrumentos. Tenemos que contar además con indicadores internacionales que permitan que no nomás seamos los habitantes de este país, de alguna entidad o de un municipio, los encargados de dar revisión puntual a todo este tipo de rendición de cuentas. Los indicadores de mayor éxito se tienen que tropicalizar a las leyes y obviamente evolucionar las mismas a cumplir precisamente con lo propio.
Sin lugar a dudas, es un hecho que hoy por hoy el combate a la corrupción tiene que pasar del discurso a los hechos. Para que se den una idea, en la República Mexicana, del total de las compras que el gobierno federal ha emitido a la fecha, el 77% han sido por adjudicación directa y solamente el 23% se han llevado de forma pública a través de licitaciones abiertas. Esto te habla, pues, que una cosa es decir que se intentará barrer las escaleras, como se decía, de abajo para arriba, y otra, como se está haciendo hoy por hoy en la realidad, de arriba para abajo o en un nulo estacamiento. Y sobre todo, más que estar cuestionando a los entes intermedios de la sociedad civil que exigen rendición de cuentas, se les necesita dar un empoderamiento real, una total apertura y particularmente hacerlos partícipes en las tomas de decisiones, en los procesos legislativos y en la evolución de todo lo que implican este tipo de leyes. Traer las mejores prácticas del mundo, insisto, y tropicalizarlas con un marco jurídico adaptado es, sin lugar a dudas, la evolución que en los hechos se tiene que seguir de aquí en adelante. Si no, nomás continuaremos con demagogia pura. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por tu respuesta. Doctor Jacobo Mendoza, dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional, si nos pudieras compartir tu opinión en este tema relacionado a la corrupción. Adelante, muchas gracias. Gracias. Erradicar la corrupción es el principal objetivo del actual gobierno. Se está haciendo y se están dando resultados y se están recuperando recursos del combate a la corrupción. La corrupción fue lo que llevó al país al atraso, a la miseria, a la desigualdad, al abandono y a tener a más de la mitad de la población en pobreza. La corrupción fue lo que llevó a endeudar irresponsablemente al país. La corrupción fue lo que llevó a desequilibrar la justicia social y darle todo a unos cuantos y darle muy poco a la inmensa mayoría de los habitantes. La corrupción es el principal objetivo del gobierno y lo que caracteriza al presidente López Obrador es su integridad y su honestidad. Venimos de las administraciones corruptas que entregaron al país en los últimos lugares de corrupción. De 180 países reconocidos por la ONU, México andaba por ahí en el número 170. Las historias de corrupción provienen del viejo régimen. Por eso no me extrañan los señalamientos que se hagan. Quizá añoren los viajes al extranjero en el Palacio Flotante. Sin embargo, cuando salió el presidente al extranjero, se trajo la firma del Tratado de Libre Comercio. Ha participado en foros internacionales como el G20. México tiene presencia en todos los organismos internacionales. Los recursos se han aplicado. Decían que no habían llegado los recursos. En 8 meses se entregaron 2.750.000 créditos para actividades productivas. En el estado de Sonora se entregan 7.500 millones de pesos para programas sociales que llegan a 350.000 familias. Se cumple con el pacto federal en términos de la ley de coordinación fiscal. El estado de Sonora tiene 70.000 millones de presupuesto este año, de los cuales 45.000 millones se los otorga la federación. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Aquí nada, ni una sola obra. No se tiene registro de una sola obra en el estado. Los estándares de corrupción que reportan las cámaras empresariales son alarmantes en Sonora. De eso es lo que se debe de hablar ante el empresariado. Muchas gracias por su opinión, doctor. Y a continuación, pues nos gustaría escuchar la opinión del licenciado Omar Francisco del Valle Colosio, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Definitivamente la corrupción es un cáncer en México. Tenemos que atacarlo de frente, hay que ver de frente el problema de corrupción y hay que hacer todo lo posible que está en el sector público en coordinación con el sector privado para que se pueda resolver. No sabemos si esto va a ser un tema de llegar al indicador de número 0, pero sí es importante resolverlo. En México sigue pendiente este tema de corrupción. Y además, lo más importante aquí resaltar es cómo se imponen los altos costos sociales y económicos que impone la corrupción. Nada más en cuanto a corrupción en México nos cuesta entre el 5 y el 10% del PIB. Estos son cifras de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. Y en Sonora, alrededor del 86% de la población arriba de los 18 años considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes. Además, uno de los 3 trámites con mayor prevalencia de corrupción en Sonora es el trámite para abrir una empresa aquí en el estado. Definitivamente son retos muy complejos,
pero sí hay que señalarlos y hay que verlos de frente y empezar a trabajar en ello. Es necesario reconocer que las condiciones de corrupción e impunidad que tenemos en nuestro país y en Sonora se derivan de muchísimos años de descomposición institucional y social, por lo cual es importante fortalecer al Estado de Derecho, insisto, promover la cultura de legalidad y no titubear en el frente contra la corrupción. Además, es importante mandar una señal que sea un ejemplo claro de estas acciones de arriba a abajo en el sector público y contar sobre todo con la suma de cámaras y organizaciones como Coparmex en Sonora, sobre todo para crear fuentes de políticas públicas y una lucha frontal ante ello. Definitivamente hay otras acciones hacia adelante, como es impulsar un trabajo conjunto de los diversos actores relacionados con las fiscalías y procuración de justicia, promover la profesionalización del sector público y adoptar mejores prácticas para la atención ciudadana en todos los trámites y procesos que se hacen de las empresas con el sector público y otros trámites públicos también. Muchas gracias, licenciado Francisco, Omar Francisco del Valle Colosio. Y para cerrar este bloque, pues nos gustaría pasar a la opinión del licenciado Carlos León García, Charlie León. Adelante, Charlie, con tu opinión al respecto. Y creo que de nuevo estamos teniendo problemas con su internet. A ver, vamos a darle unos segundos a ver si se nos desatora. Si no, pues entonces pasaríamos ya a sus comentarios finales a manera de una breve conclusión, si fueran tan amables. Y ya si se nos desatora, Charlie, pues entonces regresamos con él. Entonces podríamos empezar con sus comentarios de cierre con el licenciado Ernesto Munro Palacio. Adelante, por favor. Yo creo que agradecer profundamente el interés de Coparmex y asociados para que haya este tipo de foros. Yo creo que es un ejercicio que definitivamente nos motiva a todos aquellos que tenemos un interés en la vida pública y que por supuesto queremos que a Sonora y a México le vayan bien. Yo puedo decirles que es importante pues que tengamos la visión de transitar hacia una democracia plena, pero también a exigir a los gobiernos que haya justicia, que haya, por supuesto, generación de empleos, que haya transparencia, que haya todo lo que pueda construir un Estado fuerte, un Estado líder, un Estado en el que nosotros mismos hemos visto ese crecimiento y decrecimiento de acuerdo a los gobiernos que le ha tocado ejercer el poder público. Con esto quiero decir que estamos satisfechos por parte del PAN a esta invitación y la convocatoria nuestra es a continuar con estos ejercicios, pero también a permitir que la sociedad participe. Es importante que se difunda, es importante que la gente abra los ojos, que se dé cuenta de la situación que estamos viviendo en materia de corrupción, en materia de falta de empleos, en materia de salud, por supuesto en el tema que a todos nos atañe, que es la seguridad pública. Mientras que no logremos avanzar en esos temas tan importantes, en educación, en seguridad, en salud y en economía, es difícil esperar que un Estado pueda salir adelante. Y claro, todo ello, como dije, con transparencia y con combate a la corrupción. Hacemos una invitación a las y los jóvenes, a todas las personas en general, a los propios empresarios, a mantener un frente común con valentía, con gallardía, con amor a México, con amor a su propia familia, porque estamos convencidos que si no redirigimos el país, que si no cambiamos de rumbo ya próximamente el 2021, seguramente la crisis que ya está en México y que se va a acrecentar nos invadirá en Sonora. Es importante pues corregir y es importante la participación ciudadana. Sin los ciudadanos difícilmente podremos construir un mejor Estado. Muchas gracias por la invitación.
y un saludo afectuoso. Muchas gracias, Ernesto. Y pasaríamos al comentario de cierre del doctor Jacobo Mendoza. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias. Agradecer esta oportunidad a Coparmex. Creo que el mensaje es ante los empresarios. El empresario necesita confianza, necesita certidumbre, necesita estabilidad económica, necesita disciplina fiscal. Y todos esos elementos los está aportando el gobierno de la Cuarta Transformación. No se extorsiona a empresarios, no se les pide moche, no se les vigila con los organismos fiscales. Hay libertad de trabajo, libertad de industria, libertad de empresa, hay inversiones. Todo eso va a hacer que la recuperación del país se vaya dando y se está logrando. Los empresarios están participando de los grandes proyectos de inversión y también hay apoyo a la micro y pequeña empresa. También es importante hablar de la seguridad para este cierre y la prioridad del gobierno es atender las causas de la descomposición social. La premisa es que la paz es fruto de la justicia. Se está logrando y se implementó una nueva estrategia en dos ejes rectores. Por uno, la Guardia Nacional, que tiene presencia en todo el país, es un cuerpo profesional, tiene ya 100,000 elementos, tiene construidos 97 cuarteles. El próximo año se van a tener presencia en 297 regiones y se van a tener 200,000 elementos. Y por otro lado, el apoyo a las causas que originaron el problema de violencia. Es decir, se está apoyando a los jóvenes para que estudien, para que trabajen. Todo ese conjunto de elementos le dan al país las condiciones de estabilidad que nos va a permitir salir adelante. Agradecer el enorme esfuerzo de los empresarios en la recuperación económica. Están las señales de la recuperación, están las señales de la estabilidad, y ahí están las cifras que ordenan que la ruta a seguir es la de la Cuarta Transformación, no al retroceso. No podemos regresar a aquellos estándares de corrupción, aquellos gobiernos que dejaron el país en la situación en la que hoy se está enfrentando para poder salir adelante. Tenemos que ratificar la confianza y volver a ratificar ese apoyo el próximo año en Sonora para salir adelante. Muchas gracias, Jacobo Mendoza, por el comentario de cierre. Y a continuación nos gustaría invitar al licenciado Omar Francisco del Valle para que nos comparta su comentario final y de cierre para este bloque. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a todas las empresas afiliadas a Coparmex Sonora por esta invitación, por el espacio. Gracias a toda la audiencia. Sonora no está para etiquetas políticas. Sonora sí está para crear un solo estado para todos, un estado donde todos podamos desarrollar nuestro mayor potencial. Empresas, personas, gente con diferentes vocaciones en el sector público, en el sector privado, en el sector social. Creo que eso es lo más fundamental de plantear ahorita. Hay que eliminar esas etiquetas políticas, hay que eliminar la parte de la polarización y el encono. Creo que es importante crear un ambiente favorable para el desarrollo de los negocios, un ambiente favorable para el diálogo, y así es como lo estamos viendo nosotros en el partido. Tanto la sustentabilidad como la economía de las familias y la seguridad son temas de primer orden. Por eso necesitamos, insisto, el fortalecimiento del Estado de Derecho. No puede haber inversiones, no puede haber empresas, no puede haber empleos sin un claro Estado de Derecho. Y no puede haber un Estado de Derecho si este no es un tema prioritario para el gobierno. Los problemas que tenemos actualmente que nos imponen son retos importantes y hay que verlos de frente. Hay que ver de frente por Sonora, hay que ver de frente por el medio ambiente, hay que ver de frente por las mujeres, por los jóvenes, hay que ver de frente por la seguridad, hay que ver de frente por la justicia y la igualdad. Y es necesario ver de frente con una misma visión, que podamos establecer estos diálogos de manera constante, insisto, para entrarle a los problemas de frente, entrarles con ganas, no sacarle. Y estamos aquí para trabajar echados para adelante juntos y convencidos de que en Sonora somos más grandes que nuestros problemas, somos más grandes que nuestras adversidades y estamos convencidos de que así lo podemos resolver. Agradezco esta oportunidad nuevamente y ojalá se pueda repetir para tratar otros temas que por el tiempo el día de hoy no pudimos abordarlos, como el tema de pobreza, el tema de seguridad y justicia, que es muy importante para los sonorenses. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Omar Francisco, por
compartirnos su comentario de cierre. Y a continuación nos gustaría, bueno, pues lo tocaría a Charlie, pero creo que seguimos con problemas de internet. Ernesto de Lucas, si nos pudieras compartir tu comentario de cierre, por favor, adelante. Arturo, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los integrantes de Coparmex, a todos los directivos y a todas las empresas agremiadas. Resulta claro que para enfrentar los retos que vienen para nuestra entidad es necesario construir un equipo en grande. Las condiciones desfavorables que hoy por hoy resiente la mayoría, esos ciudadanos que no tienen partido político, exigen hoy más que nunca la participación de absolutamente todos. Insisto, de esa mayoría que no tiene partido político. Pero se requiere una participación que se traduzca en acciones y que se vea en hechos contundentes. Por tal motivo, lo que urge es recuperar la paz y la tranquilidad. Y esa no se da con recetas recicladas o con excusas doctorales de trapecistas partidistas del pasado. Es muy fácil criticar los errores de antes, sobre todo los de un partido que ha sido gobierno. Y en ese sentido, hay que reconocer que no es cambiándose de partido como se limpian los resultados. Basta recordar los nombres de quienes militaban en el viejo PRI o en el viejo PAN y que hoy militan en esta nueva alternativa que con creces ha resultado un enorme fracaso. Por eso, como nunca, y como somos los sonorenses, tenemos que sacar el carácter. Los sonorenses no somos agachados, ni somos conformistas. Esa es la razón principal para entender la realidad de las elecciones. Se tiene que aprender a ganar, pero sobre todo se tiene que aprender de las derrotas. Y ese es el gran reto que en el PRI tenemos y que queremos construir con ustedes la mayoría, los empresarios. Cada vez se necesita menos gobierno y se requiere más participación ciudadana. Cada vez se necesita un mayor empuje de ustedes, los que mantienen la economía, y una menos intromisión de los gobiernos. Muchas gracias por este espacio y felicidades, Arturo, por este foro. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, pues estamos esperando ojalá se pudiera resolver el problema de internet que trae Charlie, pero parece que no se pudo resolver. Pues les agradezco muchísimo a todos ustedes por el tiempo y por la generosidad de participar en este panel y de compartirnos su visión, sus opiniones. Algunos conectándose desde fuera de la ciudad, desde Peñasco, no estoy seguro si andas aquí en la ciudad, Ernesto, pero yo en lo personal ando... sí, yo en lo personal estoy aquí en Mexicali. Les comparto que el día de mañana tomamos protesta muy orgullosamente de un centro empresarial que se abre aquí en San Luis Río Colorado, y después viajamos a Nogales y estamos incursionando en otros lugares, precisamente promoviendo esta mayor participación ciudadana, promoviendo más centros empresariales, y pues animando a más empresarios a participar en la sociedad civil organizada. Sociedad civil somos todos, pero sociedad civil organizada somos los que nos acercamos a organizaciones, a organismos empresariales o organizaciones de la sociedad civil para entablar y para establecer estos canales de diálogo con nuestras autoridades, con nuestros políticos, que esta es una participación, es parte de la participación ciudadana, parte de la democracia. No es solamente participar en el proceso electoral, sino en el ser y qué hacer del gobierno el resto del año. Y pues muchísimas gracias por participar en nuestro foro empresarial, y a los que nos están acompañando de manera remota, los quiero invitar a que nos sigan acompañando. Mañana tenemos el último día de nuestro foro empresarial a partir de las 10 de la mañana, y ojalá y no se lo pierdan. El participante, el actor más importante de estos foros son los ciudadanos, y los invitamos a continuar participando. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, es un sindicato patronal independiente, apartidista y de libre afiliación, que reúne empresarios de todos los tamaños y sectores. Nos une el profundo compromiso con México y día a día trabajamos para contribuir al establecimiento de condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos. La Coparmex cuenta con representación en las 32 entidades federativas y a través de sus más de 36,000 empresarios genera 4.8 millones de empleo,
contribuyendo con un 30% al Producto Interno Bruto Nacional. En el caso de Sonora, somos 300 empresas y contamos con presencia en los principales municipios. Si desarrollas cualquier tipo de actividad empresarial, sin importar el tamaño de tu negocio, tú puedes formar parte de este gran equipo. Coparmex Sonora Norte, más y mejores empresas para México.